Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Es innegable que la respuesta de esta semana debe abordar por vía de comentario la cuestión del fallo penal que se diera en la jurisdicción de la provincia de Duarte, en San Francisco de Macorís, en ocasión de la muerte, el asesinato de la joven que en vida se llamara Emily Peguero. Hay una especie de ira pública muy extensa. Ha habido protestas violentas, sencillamente porque la sentencia judicial no satisfizo a la sentencia social. Socialmente se tenía la convicción y derivó en ser exigencia que los acusados, madre e hijo, los Martínez, Marlon y Marlene, deberían ser condenados a 30 y 20 años. 30 máximo de asesinato y complicidad de la madre, 20 máximo de homicidio, la pena inmediatamente inferior. Yo quiero hacer una reflexión, como siempre. El 13 de septiembre de este año, del año 17, yo preparé en mi blog La Pregunta, un artículo titulado Emily, somos todos. Lo pedí a mi auxiliar y lo leí. Era el tiempo en que había una especie de sublevación social con motivo del asesinato, de la muerte. Y sobre todo se estaba pasando por la fase muy odiosa en que había aparecido el cadáver después de una serie de dificultades que quienes habían ocultado o tratado de desaparecer el cadáver eran los mismos que aparecían en televisión pidiéndole a la niña, al adolescente, a la joven, que se presentara, que se reintegrara a su familia. Y esa fase fue muy delicada porque sirvió de impulso muy severo a la ira pública. Los autores de ese hecho criminal se revelaban con su comportamiento posterior como desalmados, duros, fríos, en capacidad de mentir, llamando por televisión a la niña que se presentara cuando la tenían en un saco para botarla. Eso contribuyó a que la ira pública, repito, se encendiera y se ha mantenido encendida todo el tiempo. En ese blog, Emily Somos Todos, yo hice una serie de disquisiciones acerca de lo que se llama, en buena técnica, la saturación criminal del medio social. Es un enfoque que se ha hecho en labios y en plumas muy responsables, muy reputadas de la criminología,
en la que se sostiene que un medio social puede ser saturado por hechos criminales sucesivos, acumulados, sobre todo cuando sus autores no son perseguidos y sancionados con eficacia, y resulta una parte de esos hechos totalmente liberada de castigo y persecución, la impunidad. El medio social se enardece y se desencanta, sufre una especie de frustración, porque va dejando lentamente de creer en la responsabilidad eficiente de su Estado. Entonces, en la medida que se van produciendo los hechos en serie y no está recibiendo una respuesta eficaz, no es correspondido por una reacción del Estado y sus leyes y sus tribunales satisfactoria, la sociedad va cayendo en la que llaman la decepción cognitiva. Se va decepcionando, deja de creer, se hace escéptica y va entrando entonces en una actitud psicosocial de rebeldía, de temor, de ánimo de defensa. De ahí surgen muchas aberraciones, los linchamientos, los grupos comunitarios organizándose entre sí, tratando de darse protección entre ellos mismos, considerando que el Estado no responde y que la autoridad está rezagada, porque el crimen se le ha ido delante, es muy agresivo, muy insolente y definitivamente porque el aparato de juzgamiento final pierde la reputación y la gente termina por no creer la verdad judicial. Y de ahí surge la llamada verdad social, que es peligrosa. Es peligrosa porque está alimentada por todos esos componentes emocionales, pasionales, que no necesariamente son convenientes porque pueden conducir también a excesos, a arbitrariedades, a condenación de inocentes. Es decir, es peligrosa. El Estado se desestabiliza, pierde como su razón de ser. La sociedad dice, bueno, mataron aquí, mataron allí, van a matar mañana, mataron ayer y no pasa nada. Y cuando van a justicia no pasa nada y salen y es una puerta giratoria. Y entonces la gente va enconándose. Y ese es un tipo de actitud social delicada, explosiva, que puede incluso augurar trastornos y dificultades de mayor envergadura. Esa no es una simple chispa en la pradera, no. Ese es un leño ardiente, es una tea. Y los que mandan, el gobierno que administra el Estado, debe tomar mucha conciencia de que ese estado de descomposición de la creencia pública, esa decepción que hay sobre su autoridad, puede ser presagio y anticipo de cosas muy graves, de desenlaces muy desafortunados, muy perjudiciales, que pueden llegar a turbar la paz y a producir fenómenos mayores de turbación, de alto peligro. De manera que
cuando estaba la sociedad así efervesciendo, hecha volcán, un volcán parecía, sobre todo en los lugares donde Emily era oriunda, Cenoví, el propio San Francisco, que siempre es tan sensitivo, estaba muy inconforme desde el principio. Yo pensé, caramba, va a producirse una situación muy delicada e indeseable. Los jueces y los representantes del Ministerio Público, de la acusación, de la imputación pública, van a estar bajo presión del medio. Y va a ser muy difícil que tengan la libertad espiritual, la tranquilidad de conciencia, la seguridad íntima de que pueden hacer justicia. Y posiblemente su decisión entre en conflicto con el parecer público. Bueno, dicho y hecho, anticipé eso aquí, en Emily somos todos. Y ahora, cuando estaba dictando la guía de temas, que es lo que hago, dicto los temas, más o menos esbozo, que debo de recordar de ellos. Le decía a mi valiosa auxiliar, doña, está tan eficiente, resulta tan válido la guía de temas que hemos hecho, que podría enviarse por Twitter. Tiene menos de 140 caracteres cada oración. Y hasta tuve las ganas de decir, voy a hacer un ensayo, voy a leer la guía de temas. Pero no, me voy a quedar en la reflexión oral, que siempre resulta más interesante que la lectura. ¿Qué he sostenido? No soy partidario de enjuiciar desde la calle al juicio, a los jueces, a sus sentencias. Porque los jueces trabajan cientos de horas, muchas veces, es el caso, manejando una masa de hechos y circunstancias que ha podido recabar la acusación, que han sido presentados como base de esta, en medio de disputas de tribunas. Son controvertidas las pruebas propuestas. Y los jueces tienen la misión de abordar en la hora de decidir lo que se le ha presentado como pruebas. Por eso, desde la calle, desde el parque, desde el lugar en que uno se encuentre, es muy peligroso juzgar el trabajo de la gente que ha estado a cargo de decidir esa cuestión. Se puede ser injusto, porque regularmente la calle se alimenta de las informaciones. Las informaciones son muchas veces sensacionales, incompletas. A veces un reportero o un analista enfoca de un modo, otro de otro, y así se va formando opinión pública. Pero eso está muy por debajo de lo que es el juicio. Porque el juicio tiene una organización, está en el código como debe hacerse. Ahora bien,
En este caso de Emily, como en otros tantos que he estado analizando, la respuesta tiene algo que reclamar. Yo tengo años, tal vez más de 10 años, advirtiéndole al país lo que podría significar o lo que iba a significar la nueva codificación procesal penal. Yo fui opuesto a que se cambiara el sistema que teníamos cerca de un siglo con él, inquisitorial, que es el que Francia, la Francia de antes y la Francia de ahora, brillantísima, tiene. Y no era partidario que se asumiera el sistema adversarial acusatorio que es del litoral sajón. Entiendas, Inglaterra, Alemania, en Europa predominante, Estados Unidos. Porque dije que era peligroso cambiarle la normativa procesal penal a un medio social. De repente, en forma absoluta, rotunda, con la precisión con que se cambia un almanaque. A partir de tal día, de tal hora, de tal hora, entra en vigencia este nuevo código. Naturalmente se hicieron algunos esfuerzos desde el Estado para preparar y adoctrinar a los candidatos, a los jueces y fiscales en funciones o por entrar en funciones, pero la escuela era la magistratura esencialmente. Y ahí se produjo una especie natural, nada extraño, de adoctrinamiento, la formación de los jueces con el nuevo sistema hacia la protección ultra al imputado, al acusado, con un olvido grave del otro hemisferio, las víctimas. Yo dije entonces en conferencias, en universidades, en Santiago, en muchos lugares del país, es peligroso el paso, porque el medio social tiene una cierta cultura de aplicación de esa normativa procesal penal anterior, la francesa. Y puede ocurrir que ese cambio de repente no se avenga, no sea cónsono, compatible racionalmente con el estado sociocultural. Ese exceso de garantías que se está ofreciendo al acusado, al autor de hechos delictivos, puede ser delicado, porque lo que mandaba hacerse era una especie de exploración para determinar cómo estaba ondulando el péndulo entre el crimen y la ley. Cuando la ley está fuerte, seria, estable, goza del respeto de su sociedad, el crimen está medio a la defensiva o muy a la defensiva. Para la sociedad es una garantía de que el crimen tiene elementos de contención en la fortaleza de la autoridad y de la ley. Cuando por el contrario es el crimen el que tiene el poder dominante, el crecimiento pernicioso pero arrollador, y la autoridad va cayendo en desgracia en el aprecio público,
es muy peligroso darle garantías extremas al crimen. El crimen va a recibir estas garantías como un metamensaje de aliento, de seguridad para sus actuaciones. Y eso va a reflejarse en la sociedad como un elemento de decepción, de frustración. Exactamente lo que ha ocurrido. Imagínense que ese Código Procesal Penal que tenemos tiene un artículo 2 que dice esto: los tribunales buscan resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible para contribuir a restaurar la armonía social. En todo caso, el proceso penal se le reconoce al proceso penal, valga la aclaración, se le reconoce el carácter de medida extrema de la política criminal. Este sueño, esta utopía traída de Córdoba, Argentina, y una serie de desajuiciados que han metido a Argentina en camisa de 11 varas con normas de ese tipo, le da al juez una especie de función trascendental. El juicio penal solo en el extremo se puede utilizar. Es una especie de intento de privatización de la justicia penal, porque el juez tendrá como objeto su trabajo procurar resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible. De ahí vienen las negociaciones, los pactos entre fiscales y acusados, el trato, el negocio en que termina siendo, y la sociedad se descalabra en la creencia, pierde confianza. Y el juicio penal será un extremo, por excepción. Casi como si el juicio penal fuera una especie de macropecado. Porque el Estado ha sido esa es la tesis de los ideólogos. El Estado no tiene fuerza moral para castigar, porque el crimen propiamente es un resultado, esas son las tesis, de todo el abandono en que el Estado ha mantenido la suerte de la gente. Una cosa horrible, una serie de deformaciones tremendas. Cuando se dan casos como este de Emily, es que uno observa más crudamente por dónde va el desastre. ¿Qué ocurrió? El juicio social esperaba, el de la calle, 30 años y 20 años. 30 para el hijo, 20 para la madre. El juicio judicial le da los 30 y con ello le da aparente satisfacción al hijo, pero a la madre le pone 5, entendiendo que no se tipificó una participación complicitaria. Si hubiese sido declarada cómplice de los hechos, la pena hubiese sido de 10, porque el cómplice recibirá la pena inmediatamente inferior a la del autor principal. Yo diría, si el tribunal hubiese dicho cómplice, 10 años máximo, 30-10. La situación social de repulsa, de repudio, posiblemente hubiese sido, si no menor,
porque hay otros ingredientes ahí complicados que asusan el trastorno, hubiese sido menos sostenible. ¿Qué hizo el tribunal? No, el tribunal fue, no, aquí está clara la sustracción de menores y ocultación de cadáver. Óigame, digo, desde la calle donde estamos, no es bueno juzgar al juicio, no es seguro hacerlo, no es a veces sano hacerlo, pero hay que opinar, aunque se opine con prudencia y se hagan las advertencias de hasta dónde llega o la queja o la censura o la crítica, lo que uno piense de una situación. ¿Por dónde se fue la respuesta al hacer el guía de temas? Entre las aberraciones de ese código procesal penal, que es en sí impecable, yo no lo critico, lo que indico es que el ajustarlo al medio ha sido desastroso, que era lo que decía don Luis Jiménez de Azúa, un inmortal del derecho penal y de criminología. El legislador puede tener el arte de diseñar la mejor norma, el mejor tipo de norma, de precepto, pero todo va a depender de la respuesta que le dé la vida, es decir, la sociedad. Tú tienes tu ley perfecta, está en qué sé yo cuántos países, pero vamos a analizar cómo le está yendo al tuyo. ¿Está conforme? No. Hay una inconformidad tremenda en lo social. Y la indefensión de la víctima y la insolencia de los autores principales y la droga, claro está, el negocio de la droga, abeja reina de esa colmena del crimen, encantada. Está en su agua, ese es su ámbito, porque ahí funcionan todos sus recursos. Pero hubo una aberración, y ahí ya vuelvo, que yo la critiqué mucho en las universidades, en la asociación de abogados, de provincias, amigos, y a los estudiantes les advertí mucho que tuvieran cuidado con asimilar como válido ese indoctrinamiento que se había hecho tan insano. ¿Qué se hizo? Se satanizó el código anterior. Se le quiso hacer culpable de todas las desgracias del país. En el fondo, las desgracias venían del poder político. Un fiscal dominante con influencia política, un juez de instrucción que no se le daban las funciones que en el código estaban previstas. Una especie de adláter secundario. Pero en ese código había cosas muy valiosas, sobre todo en el plano de la prueba. Yo recuerdo ante un grupo, una charla que di, que habían unos cuantos jueces jóvenes, que ellos se asombraron. Las muchachas, eran 4 muchachas juezas, se asombraron. Incluso me preguntaron casi con curiosidad si era que yo me había quedado estancado, rezagado, si era que yo no entendía el problema. Porque ellas estaban totalmente convencidas de que la satanización que se venía haciendo contra la íntima convicción era válida. Eso se regó en la prensa y los defensores de este código. La íntima convicción es una aberración, eso es un desastre, eso da pie para que los jueces hagan y deshagan.
Se asombraron las juezas jóvenes que estaban en la charla cuando yo les dije, miren, la prueba por excelencia hoy en buena técnica procesal penal del mundo es la presunción. La presunción que la legislación francesa mantiene todavía con las exigencias de que tienen que ser graves, precisas y concordantes, que ha hecho la jurisprudencia de Francia, como lo hizo la nuestra en principio, muy larvada, pero lo hizo. Exigir que esas presunciones graves, precisas y concordantes fueran motivadas en forma exhaustiva, explicadas en forma rigurosa. No era entonces un fenómeno que se originaba en el antojo o el capricho del juez. No era el juez que decía, bueno, eso se dijo ahí, pero yo pienso otra cosa. No. De lo que se dijo ahí, dice la inteligencia superior e imparcial que se supone que el juez representa. El juez dice, de eso que se dice ahí, yo intuyo esto, yo deduzco esto, yo voy hacia una convicción razonable, apoyada en el mecanismo de mi inteligencia que interpreta los hechos y circunstancias. ¿Qué hizo el código? No. El juez tiene tres elementos: la lógica, las máximas de experiencia y el conocimiento técnico. Entonces, ya vi, no sé qué puede haber de cierto, que los jueces que componen el colegiado que acaba de condenar a los autores de la muerte de Emily, ya están siendo defendidos. Ellos fallaron conforme a lo que el código le permitió. Lógica. Máxima de experiencia, es decir, el conocimiento que el juez pueda tener de cómo ocurren las cosas ordinariamente. Era lo que los romanos llamaban el eu plerunque fit, lo que ocurre comúnmente. Yo a veces tengo, no que reírme, porque no, estas no son situaciones para reír en ningún caso. Más bien me repugna. Los que satanizaron la íntima convicción, claro, no el capricho, sino la motivación profunda y pormenorizada que dé la conciencia del juez de lo que es su examen y apreciación de los hechos y circunstancias de la causa. Diciéndolo en una forma más llana, porque sé que estoy hablando para un público no profesional, es una minoría la profesional que puede estar oyendo. Si los jueces del caso Emily hubiesen tenido las presunciones graves, precisas y concordantes como un medio de prueba aprobado, hubiesen deducido y hubiesen inferido de todo ese conjunto, de toda esa masa de hechos y circunstancias, la verdadera condición de la culpabilidad de cada quien. Oigan cómo es. Es decir, ellos están petrificados. La lógica, bueno, tú entiendes que el fallo es lógico. Pero el artículo 2 te manda a resolver el problema social.
Y sucede que tu fallo lo que hace es que engendra el problema social. Genera el trastorno social. Lógica. Máxima de experiencia. ¿Qué experiencia? Joven jueza o joven juez. ¿Qué te indica aquí todo esto? No. Ustedes deben de ser reconocidos como los más confiables del proceso, porque se presupone su imparcialidad. Oyen las tribunas, proponen las tribunas, propone el Ministerio Público, proponen los acusadores privados, pero es mi conciencia la que va a decidir. Ahora, para que mi conciencia decida, yo debo tener el instrumento probatorio ideal. No tengo el testimonio en parte, pero es un testimonio muy tortuoso que, sí, pero puede tener elementos a considerar el testimonio defectuoso. ¿No tiene prueba escrita? No la tiene. Pruebas burdas, de hecho, apareció en un saco, alguien de Moca vino y dijo, bueno, ninguna de esas pruebas es más importante, de esos medios de prueba es más importante que lo que resultaría como consecuencia de la operación de inteligencia del juez, de los jueces, interpretando esos hechos. Yo diría, desde el principio lo que la prensa tradujo, y estoy hablando con la cautela de que no me gusta desde la calle decir cosas en base a lo que leí en un periódico. Se habló de que había un aborto, un estado de preñez de 6 meses, avanzado, hacer o intentar un aborto en una casa privada, alejada de un centro médico, sin la asistencia técnica, quirúrgica, de anestesiólogos competentes, de medios de supervivencia, de salvamento, por crisis, era un camino directo hacia la muerte. Bien, uno pregunta, ¿quién tendría interés en el aborto? El padre, el novio. ¿Era el más interesado en el aborto? No. Conforme a lo que se dijo y a lo que pareció ser consensuado, la madre se oponía a que esa niña pariera. Se dijo que incluso era una especie de desprecio por el origen humilde de la muchacha, muy bella, y que ella entendía que no merecía ser su nieto o su nieta. Eso se dijo, fue un consenso. Después, el comportamiento de la madre, posteriormente, ¿qué indicaba? Era un acto de protección al hijo solamente. Era su instigación. Hay algunos aspectos ahí oscuros que uno no puede calificar, que tenía un golpe en la cabeza, que fue rematada, que tenía una perforación anómala en el útero, que por eso es tan difícil juzgar esas cosas, eso lo vieron los jueces. Pero básicamente yo creo y sostengo que si los jueces hubiesen tenido en su instrumental probatorio las presunciones graves, precisas y concordantes, ella, la madre, no se hubiera podido escapar jamás de la condición de cómplice. Porque el crimen se puede más o menos sostener con cierta seguridad
se originaba en un propósito. Y al parecer el propósito, el ánimo de suprimir la vida de ese ser ya concebido, el niño ya concebido a 6 meses, podía no ser el interés del padre. El novio de poca edad podía no tener empeño en. Quizás si hubiese sido su empeño evitar el embarazo en tiempo muy temprano, con brebajes, el novio se hubiese activado para evitarlo. Yo no quiero tener ese hijo con esa mujer, esa muchacha, a mí no me conviene, pero 6 meses, espérate, ya es un estado de preñez avanzado. Ya era una especie de expedición de muerte. Los riesgos a que se exponía esa pobre muchacha a morir no eran sencillos. Eran riesgos pesados que se consumaron. Ahora la apelación va a seguir con las dificultades de este código. Porque la apelación de hoy no es la apelación de antes, que era la reproducción del juicio. Ahora los jueces van a juzgar la sentencia, las motivaciones de la sentencia. Solo en casos excepcionales que ellos encuentren que hubo deficiencia pueden medio reabrir la instrucción parcial. No es la apelación de Francia y la que nosotros tuvimos, tantum appellatum, quantum appellatum. No es la reproducción del juicio en jueces más experimentados. Es examinar la sentencia, ver cómo quedó. No va a ser posiblemente un ámbito que le pueda permitir a los jueces de apelación hacer esas expansiones tan razonables. ¿Por qué? Porque el código no se presta. Máxima de experiencia. Bueno, vamos a ver cómo explicaron los jueces la máxima de experiencia. Lógico. Vamos a ver que les resultaba lógico a ellos. Técnica no se puede usar ahí, porque la técnica es desastrosa en cuanto a la devastación de la muerte. Y las comprobaciones forenses fueron post-mortem, sobre hechos ya consumados. Para los jueces de la Corte estará el mismo cepo. El cepo que no le deja a la conciencia de los jueces movilizarse. Y la prueba dinámica que puede generar la inteligencia del juez, la imparcialidad del juez, después de haber oído los debates, puede ser más confiable que estos desenlaces, que están creando trastornos sociales inmensos. Yo ahora voy a variar el tema ya. Sigue siendo importantísimo y preocupante, pero ya lo iremos tratando. Y estoy pensando en lo que ocurrió en Estados Unidos en las elecciones pasadas, parciales, congresionales y algunas gobernaciones. Evidentemente, el presidente Trump ha dado una demostración importante de liderazgo, un liderazgo atípico porque está fundado en una especie de gran temeridad, que es desafiar a los poderes del mundo, la prensa a la cabeza. Logró despertar la conciencia de una parte importante de la llamada América profunda que salió a votar.
en su elección y ahora sale a votar en las elecciones congresionales, las cuales le resultaban absolutamente indiferentes en otras oportunidades. Obtuvo 3 senadores más. La Cámara de Representantes, como siempre ocurre, a medio término, el Partido Demócrata se la quitó con menos votos, con menos escaños, claro, que lo que le ocurriera al propio presidente Obama, al propio presidente Clinton. Bueno, ahora dice, si me quieren investigar y dañar, seguirme investigando y dañarme, yo tengo mi Senado. Es decir, si abren investigación en la Cámara de Diputados para organizar un impeachment, es lo que quiso decir, juicio político, yo voy a pedir que mis senadores abran investigaciones sobre ustedes, que tienen muchos expedientes a investigar delicados. Ha sido un fenómeno mundial. Esas elecciones, no hay medio de comunicación del mundo que no la tuviera como su principal noticia. Ahora, yo en medio de esa situación quiero solo comenzar a comentar un aspecto. El senador Robert Menéndez, senador por New Jersey, ganó la senaduría de New Jersey con 10 puntos de ventaja. Robert Menéndez, yo he tenido el privilegio y la alegría de conocerle, es nuestro amigo. Sufrimos en carne viva el calvario al cual fue sometido cuando se le hicieron acusaciones horribles en una verdadera trama contra él, que desgraciadamente también como un efecto colateral afectaba a nuestro Salomón, mi sobrino Salomón Melgen Azuri, íntimo amigo de Bob. Se llevaron 2 procesos criminales contra ellos. En Jersey los cargos contra el senador eran horribles. Todo en el fondo se originaba en una trama terrible del poder norteamericano. Bob tenía la presidencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y frente a la cuestión de Irán mantenía una posición drástica de las sanciones, tan drásticas como las que mantiene el presidente Trump. Tenía una posición sobre la normalización de relaciones con Cuba muy, muy dura, en el sentido de que no cabía hacer concesiones a menos que no se produjeran aperturas reales democráticas en Cuba. Se conspiró contra él. Se usó el expediente más repugnante, más degradante. Una acusación que le presentaron de que tenía relaciones con menores para prostituirlas en la República Dominicana, en Romana. Un horror. Ustedes me han oído hablar de ello, incluso saben hasta la propia carta que yo le envié a ese doctor Mueller que está dirigiendo la investigación de la cuestión rusa contra el presidente Trump, que era entonces el jefe de FBI. Una carta que yo le envié porque me visitó un agente de FBI importante con un coronel de la policía nuestra la tarde, el día mismo antes de que se iba a producir el operativo de Romana, que fue un horror, la fabricación de un caso. Eso se usó contra Bob Menéndez en Jersey en una forma masiva. La población respondió con la reelección del senador Robert Menéndez. El juicio social expresado en elecciones exoneró
de todo ese enorme cargo ignominioso, de las tramas que se prepararan contra ese senador. El juicio pendiente en Florida, donde fuera condenado Salomón, está pendiente de apelación en Atlanta. Es posible, pienso yo, como abogado, que una vez producida la sustitución del fiscal general de Estados Unidos, sobre todo a partir de enero, pueda llegar un procurador verdaderamente independiente que no tuviera bajo la coacción inhibitoria que se sometió al señor Sisson, que parece que es una persona respetable, pero se inhibió. Y tal vez esa nueva composición del Ministerio Público en Estados Unidos pueda servir para esclarecer la trama tremenda que determinó las acusaciones. A Salomón se le propuso descaradamente: si cooperas y echa al agua a Menéndez, te ponemos las penas mínimas. De no cooperar, te pondremos penas perpetuas. No incurrió en la vergüenza de la deslealtad al amigo y faltarle a la verdad. Digo, no. De manera que para nosotros las elecciones de medio término tienen un significado especial y está abriendo una serie de puertas hacia futuro que podrían ser sensacionales. Yo me imagino lo que sería un nuevo fiscal general del tipo de Giuliani, que fue un fiscal antimafia formidable, después alcalde de Nueva York, que es el abogado del presidente Trump, al frente de esa función en Estados Unidos. Todas las cosas que se podrían averiguar y desprenderse de la presencia enérgica de alguien como él. ¿Ven? Esa es una mera suposición, una mera especulación. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33 de televisión abierta, 3 del cable, domingo a las 11 de la mañana en nuestra versión central, que ya nos adelantó Cinevisión, 6 de la mañana de sábado, Canal 19, que asimismo Canal 23 Telefuturo a las 8 de la mañana después de la misa de San Antonio nos adelantó y nos dio cabida a las 8 de la mañana de domingo. Saben ustedes que Telenor de San Francisco de Macorís al mediodía de domingo y a las 6 de la tarde de domingo reproduce este programa. Teleimpacto, 12 del mediodía, canales 22, 52 de Aster, 9 de la noche de domingo, 9 de la mañana de lunes. TNI, canal 51, 7 de la noche de domingo. Saben ustedes además que Diario Horizonte de New York, como Diario Digital Dominicano, reproducen parte de nuestros contenidos. Radio Real de la Vega en la radiodifusión, en la versión central de domingo a las 11. Hit 92 a las 6 de la mañana de domingo para el sur de la República. Puerto Plata, Musavisión, TV3, TV Plata, domingo de 10 a 12 del mediodía. La respuesta, además, los canales de Constanza, Sabaneta, Higüey y Romana, que reproducen nuestros contenidos en tiempos pertinentes. Y se transmite en forma simultánea en nuestras redes sociales, @redesfnp, en Facebook, Twitter y YouTube. Con la gracia de Dios estaremos con ustedes el próximo fin de semana en la entrega de una nueva respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.